Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bienvenido al estudio exhaustivo de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Te invito a que reúnas a tu familia, a tus amigos y disfrutemos en este momento de un análisis de reflexión a la luz de los evangelios, a través del pastor Daniel Polanco. Hoy con el tema Llegó Jesús. Cuánto me alegra que podamos compartir juntos este estudio de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Te felicito por dedicar estos minutos de reflexión al sin igual acto de amor que cambió la historia de la humanidad. No pretendo que sea un sermón, tampoco una simple conversación, sino que podamos reflexionar en el sacrificio de Jesús y lo que esto puede hacer en tu vida. Al igual que tú, quedo fascinado por la lectura de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan contienen la maravillosa historia de Jesús, sus hechos y dichos sabios, así como su caminar por esta tierra. En los últimos capítulos de los 4 evangelios se nos da a conocer los últimos días de Jesús en la tierra y su gran sacrificio de amor. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el asno, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el asno? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: Si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aun cuando pareciera una película de ciencia ficción, la realidad es que en estos últimos capítulos de los evangelios se encuentran las reales escenas del desenlace contundente de la historia de la humanidad. Mientras en Lucas capítulo 19 la multitud frenética proclamaba a Jesús como rey, Jesús en silencio lloraba. La misma multitud que le clamaba un día sería la que vocearía: crucifíquenle, crucifíquenle. Juan lo había dicho en el capítulo 1 versículo 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mientras Jesús lloraba frente a la gran ciudad de Jerusalén, permíteme hablarte de Jesús y su propósito al venir a esta tierra. Fue en la casa de Zaqueo, en Lucas capítulo 19, que Jesús declaró: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Era el propósito de Jesús ser un rey terrenal que aliviara temporalmente el pesar del pueblo? No, su propósito tenía alcance eterno. Resolvería un problema mayúsculo, el gran problema del pecado. En Lucas capítulo 4, Jesús declara que es el fiel cumplimiento de la profecía de Isaías. Leamos juntos Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos.
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él venía a libertad, vendar y sanar. Me gusta cuando el texto habla de la fama de Jesús. Todos le proclamaban. Era el que alimentaba a la multitud hambrienta, resucitaba a la humanidad moribunda y sanaba a todos los enfermos. La humanidad realmente necesitaba a Jesús. La profecía declara en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Jesús llegó a tiempo, proclamaba Gálatas. Jesús llegó, proclamó Jairo, mientras su hija acababa de morir y su cuerpo quedaba tendido sin vida en la cama fría. Quizás recuerdas el himno que dice: muy solitario junto al sendero, un hombre ciego mendigaba pan. Iba sin rumbo a tientas y tinieblas. Llegó Jesús y al ciego vista dio. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús el llanto a enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria, si a Jesús entrada quieres dar. Llegó Jesús y llegó justo a tiempo. En Lucas capítulo 8 encontramos la historia del endemoniado gadareno. Un vivo ejemplo de que Jesús llegó a tiempo, ya que Jesús llegó a la vida de este hombre en el momento en que estaba a punto de ser asesinado por los demonios. La Biblia dice que este hombre fue sacado de su casa, y de su casa a la calle, de la calle a los sepulcros, y de los sepulcros al desierto y al despeñadero, donde antes de ser lanzado por los demonios, lo encontró Jesús. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¡Ah! ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. En la historia de este hombre se encuentra el reflejo de la humanidad. Él no nació endemoniado, pero al alejarse de Dios, los demonios tomaron control de él. ¿Qué hubiese pasado si Dios no llegaba a tiempo? Ya él no tenía control de sí. Jesús llegó justo a tiempo y libertó a este hombre. La profecía declara que Jesús era el Mesías prometido. Isaías capítulo 7, versículo 13 y 14 nos dice: entonces Isaías dijo:
Oíd ahora, casa de David. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le dará por nombre Emmanuel. Mateo capítulo 1, versículo 22 nos da el significado de este sin igual nombre. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Volvamos a Jesús en la multitud, llorando en la entrada de Jerusalén. Al entrar a Jerusalén, Jesús se dirigía voluntariamente a los verdugos que lo crucificarían. Pero ¿por qué entregarse si la multitud lo rechazaría? Juan nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero en el mismo texto hay un grupo que sí los recibió, y a los que les recibió le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy Jesús ha llegado justo a tiempo a tu vida. Permite que su obra haga el milagro que tú necesitas. Esta historia va más allá de lo que tú puedas imaginar, de lo que tus padres te han contado y de lo que has podido estudiar. Desde antes de la fundación de este mundo lleno de maldad, en el cielo allí se originó un plan de salvación para la humanidad. Y siendo un ser perfecto y divino, hasta lo sumo así se humilló, cumpliendo su palabra hasta la muerte. El Rey del cielo se entregó. Desde el cielo Él escogió los clavos que se usarían allí en el madero. Aunque los romanos se creían sabios, los eligió primero. Él sintió el peso de la cruz por cada pecado que cometes tú. Escupido y burlado hasta el Gólgota fue Jesús. Con su muerte escribió salvación. 6000 años han pasado ya y esta historia está en su final, esperando tu decisión, que hoy aceptes salvación. Él escogió los clavos por amor y hasta lo sumo así se humilló, en su palabra hasta la muerte. El Cordero inocente se entregó. Desde el cielo Él escogió los clavos que se usarían allí en el madero. Aunque los romanos se creían sabios, los eligió primero. Él sintió el peso de la cruz por cada pecado que cometes tú. Escupido y burlado hasta el Gólgota fue Jesús. Con su muerte escribió salvación. En la cruz el perdón por mostrarnos su Aunque los romanos se creían sabios, Nos eligió primero. Jesús me eligió primero. Escupido y burlado hasta el Gólgota fue Jesús. Con su muerte escribió salvación. Con su muerte escribió salvación. Si confesares en tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeras en todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Qué alegría es poder contar con tu compañía en este estudio exhaustivo de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Te invito a comentar cualquier reflexión que tengas con respecto a este estudio. También puedes poner allí tu pedido de oración y te invito a que sigas con nosotros en este estudio exhaustivo de la muerte, vida y resurrección de Jesús. Que Dios te bendiga. Seguimos conectados en este tema de reflexión tan precioso acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Los últimos días de Jesús en la tierra tuvieron cargados de interrogativas a su persona, de dolor y sufrimiento. Haciendo una lectura simple de los últimos capítulos de los 4 evangelios, podemos sacar un orden cronológico de cómo sucedieron las cosas. El jueves tenemos a Jesús junto a sus discípulos en el aposento alto, celebrando la cena del Señor, símbolo de su muerte y resurrección. El mismo jueves, antes de la medianoche, salió con sus discípulos a orar en Getsemaní, donde también fue apresado. En la madrugada del viernes, fue golpeado y burlado por los hombres que le apresaron. Al ponerse el día, el viernes muy de mañana, fue juzgado, azotado y condenado. Ya en esos de las 9 de la mañana, estaba arrastrando la cruz pesada. A las 3 murió alzado del madero. Poco antes de la puesta del sol del viernes, a punto de llegar el día de reposo, fue sepultado. El sábado descansó en la tumba y el domingo resucitó. Te invito a dar un paso más en este camino ensangrentado rumbo al Gólgota y que pasemos junto a Jesús a Getsemaní. Salió y se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad, para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lleno de angustia oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. El que se llamaba Judas, uno de los 12, que iba al frente de ellos, se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Entonces uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Le prendieron, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Getsemaní es sumamente importante para comprender la muerte de Jesús. Solo basta con hacerse una pregunta:
¿Por qué murió Jesús? ¿Será por consecuencia de 3 clavos, uno en su mano derecha, uno en su mano izquierda y otro en sus pies? ¿O por los 40 azotes menos uno que le propinó el verdugo? Sabemos que no fue la lanza, porque ya estaba muerto cuando fue traspasado, y sus huesos ni quebrarlo fue necesario. Getsemaní tiene la respuesta. Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Isaías declara: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús fue juzgado 6 veces, 3 juicios religiosos y 3 juicios civiles. Entre los 3 juicios religiosos está el juicio entre Anás, ayudante de Caifás, el sumo sacerdote. Luego es juzgado por Anás y Caifás, y luego por el Sanedrín. Fue juzgado civilmente primero por Pilato, luego por Herodes, y una tercera vez nuevamente por Pilato. La pregunta de estos 6 juicios fue la misma: ¿eres tú el Cristo? De las 6 veces que fue juzgado, contemplemos el momento en que fue interrogado ante el concilio de Jerusalén en Lucas capítulo 22, versículos 63 al 71. Los hombres que vigilaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: ¡Profetiza! ¿Quién es el que te golpeó? Y le insultaban diciéndole muchas otras cosas. Cuando se hizo de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le llevaron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Les dijo: Si os lo digo, no creeréis. Y también si os pregunto, ni me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. El problema de Anás, Caifás, el Sanedrín, Herodes, Pilato o quizás el tuyo mismo o el mío no debe ser el preguntarle a Jesús si Él era el Cristo, ya que el pecado ha borrado en el hombre la imagen de quién es Dios. El mayor problema es rechazar la poderosa respuesta de un Dios que más que palabras nos comprueba cada día que Él es el Mesías. En Lucas capítulo 7, versos 18 al 22, aunque no lo creas, la pregunta vino de uno de los más conocidos por Jesús. Acompáñame a vivir la experiencia de esta gran y atrevida pregunta y la tierna y extraordinaria respuesta de Jesús. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús, les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Querido amigo, no te avergüences si al igual que estos gobernantes y el mismo Juan, tú tienes la misma interrogante de lo que puede ser Jesús en la circunstancia de tu vida. Solo deja que su poder actúe en tu vida, que Él haga el milagro en tu hogar, que Él haga el milagro en tus hijos, que Él toque tu cuerpo enfermo. Permite que Él te dé una respuesta que vaya más allá que la teoría
que Él haga hoy el milagro en tu vida. El juicio hecho a Jesús pasó a Pedro, el discípulo al que Jesús le dijo que le negaría. ¿Eres tú de ellos? Pero Pedro se asustó y lo negó. A la verdad, esta pregunta es muy importante. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres? Preguntaron los gobernantes. ¿Eres? Preguntaron a Pedro. Y hoy yo te hago la pregunta. ¿Cuál es tu respuesta? Romanos capítulo 10, versículo 19 declara que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En todo momento, Jesús estuvo firme en su decisión. El gran yo soy estaba frente a los sacerdotes y gobernantes, decidido a dar su vida por toda la humanidad. Es posible que el bullicio y la nube gris de nuestros días no nos permitan ver todo el cuadro, atar cabos, para así tomar la decisión más importante de nuestras vidas. Pero hubo uno que vio las cosas desde arriba. Se trata de un vil ladrón que colgaba del madero al lado de la cruz del Maestro. Desde arriba él pudo atar los cabos. Veía a la gente que repetían los dichos de Jesús, comentando sus obras, las mujeres que rumbo al Calvario lo seguían llorando. Había visto y leído el título clavado sobre la cabeza del Salvador, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Entonces el Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fueron uniendo los eslabones de la evidencia. En Jesús magullado, encarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma desesperada se abrazaba de un Salvador moribundo. Señor, acuérdate de mí, exclamó, cuando vengas en tu reino. En este hombre se cumple Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Era como si la salvación estuviera frenada frente a este pobre hombre, tan solo esperando que la solicitara. Te aseguro hoy, le dijo Jesús. Después de esto, no pasó mucho tiempo en que Jesús muriera. Según Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús mientras moría oraba diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De Belén a Jerusalén, del pesebre a la cruz, de una noche estrellada a una tarde sin luz, de un canto de paz, Querido amigo, la cruz va acompañada siempre de una responsabilidad, una decisión personal. ¿Qué hacer con la muerte de Cristo Jesús? Ante la cruz está usted y estoy yo. Nadie que haya pasado por este mundo puede evitarla, porque aún en el que no supo del Nazareno ni de la cruz, tal cual es el caso del ladrón y del centurión, la cercanía de la muerte se encargó de avivar en ellos la pregunta del sentido final de sus vidas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? En la cruz convergen todos los caminos
y todas las fuerzas del universo, así como marcó un antes y un después, divide a la humanidad en dos grandes grupos. Los que aceptan la muerte de Cristo como sustitutiva de la propia muerte, así alcanzan la salvación. A los que la rechazan, los que la aceptan, reciben la promesa de Jesús: estarás conmigo en el paraíso. El soldado encontró salvación aún después de su muerte, porque Jesús no se quedó colgado del madero, sino que hoy vive y puede salvarte. ¿Cuál es tu decisión? Te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Me adoro. Crucifico mi ser, sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te seguiré, por amor a ti. Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste a ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte, yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. La tumba no pudo someter al Hijo de Dios. En mí resuena el cántico: Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Lo cierto es que Cristo resucitó. Hoy Él vive y quiere vivir en tu vida. Para nosotros es un lindo privilegio poder brindarte esta oportunidad. Al abrir la palabra de Dios, resuena el llamado del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En Cristo y en la cruz podemos recordar lo que por amor un día se hizo. Pero hoy Cristo vive. Hoy Él te está llamando y hoy quiere transformar toda tu familia. Abre tu corazón al Señor y permite que al reflexionar en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Él pueda hacer más que palabras, hacer el milagro en tu vida. Agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de compartir este mensaje de esperanza, este mensaje que nos ayuda a reflexionar acerca de este gran sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí. Te invito a orar y que a través de esa oración podamos darle sentido a este gran sacrificio de amor que hizo Cristo Jesús por nosotros. Oremos. Querido Jesús, te damos gracias por este gran sacrificio de amor. Entregamos nuestra vida y nuestro corazón a ti. Permite que cada uno de los que han escuchado este mensaje puedan tomar una decisión por ti. Que podamos, Señor, darle el valor que tú mereces a este sacrificio de amor. Gracias por todas estas bendiciones. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Y que este sacrificio, Señor, pueda alcanzar a cada uno de los que hoy te han visto y te han escuchado. En el nombre de Jesús. Él vive, sí, Él vive. Él resucitó. Adoremos, exaltemos, levantemos al Rey, al Señor, a Jesús.